Pueden ir buscando en sus Biblias el texto que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 23 al 24. Hoy vamos a hacer una pausa en nuestra exposición del Evangelio de Marcos y vamos a trabajar hoy sobre el tema de una mente según Dios o la renovación de la mente, creados según Dios. Producto de, estar acompañando a ciertos hermanos en consejería, este tema ha, salido a flote varias veces. Entonces quise aprovechar para compartir con todos ustedes también la reflexión sobre el tema de la mente y la necesidad de la renovación. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el 23 y 24. Y que sean renovados en el espíritu de su mente y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. A modo de introducción, vemos aquí la obra de la restauración, de la renovación. Un punto importante para tener en cuenta en el texto es que la renovación es algo que opera Dios en el corazón del hombre. Ser renovado, es decir, yo recibo la renovación, no yo me renuevo. Esto porque hace parte esencial de la comprensión de la condición en la que quedó el hombre pecador, que no puede por sí mismo, por sus propias fuerzas, cambiar su naturaleza. Un ejemplo de esto es una historia donde nos muestra que un hombre atormentado por su alcoholismo va a consulta con un famoso psiquiatra que trata por todos los medios de ayudarlo. Y después de haber hecho todo lo que podía, a lo último lo que le recomienda es: necesitas de algo espiritual que te libere de tu mal. Y ya hasta ahí o hasta aquí puedo ayudarte. Ese hombre, este psiquiatra, permanece en comunicación con otro hombre que se dedica a tratar de ayudar a personas que padecen la tragedia, ¿cierto?, del vicio del alcohol. Y en una de esas cartas, el otro hombre le dice: y aquí está fulanito, ha experimentado una gran mejoría, ya permanece por lo menos sobrio. Y la carta de respuesta de este psiquiatra a este hombre que le informa que el otro sí ha logrado mejoría, dice así: estoy firmemente convencido de que el principio del mal que prevalece en el mundo conduce a las necesidades espirituales, que, cuando son negadas, llevan a la perdición si no es equilibrado por una experiencia religiosa o por las barreras protectoras de la comunidad humana. Note esto, dice: una experiencia religiosa, las barreras protectoras de la comunidad humana. Y sigue diciendo: un hombre común, desligado de los planos superiores, aislado de la comunidad, no puede resistir los poderes del mal, apropiadamente llamado demonio. Pero el uso de tales palabras nos lleva a engaño, por eso tenemos que mantenernos apartados de ellas, porque no era una persona cristiana el que está escribiendo esto. Pero sin embargo, miren hasta dónde llegan los límites del conocimiento humano. Y aquí este punto sería interesante para hacer una reflexión sobre los límites de las ciencias humanas con relación a la restauración del hombre. Lo que este psiquiatra alcanza a ver es: con todo lo que yo sé, no pude ayudarlo.
Dice, y después sigue diciendo, vea usted que alcohol en latín significa espíritu. Por tanto, usamos la misma palabra para designar la más alta experiencia religiosa como para designar al más depravador de los venenos. La receta es spiritus contra spiritum. Miren lo interesante. Suyo, sinceramente, Carl Gustav Jung. Ese es el final de la carta. Entonces aquí vemos que este hombre alcanza a ver que el hombre necesita una experiencia espiritual fuera de sí mismo, un encuentro que de verdad cambie. Y a esto se refiere de verdad la doctrina cristiana del nuevo nacimiento. El hombre necesita que Dios le restaure de los efectos del pecado. Aunque en Jung no se ve un lenguaje cristiano, sí entiende algo sobre lo que es la condición del hombre. Lo que se alcanza a ver por las ciencias humanas es que el hombre no puede cambiar por sí mismo todos los aspectos de su vida. Se necesita la gracia. Y otra cosa que es, se necesita la comunidad. En este caso se necesita la comunidad de la iglesia. Se necesita la comunión de los santos. Se necesita la fraternidad. Se necesita el acompañamiento de los unos por los otros. En pocas palabras, se necesita la comunión de los santos que nos edifica por medio de la verdad. El apóstol Pablo también, cuando va a hablar del cambio y de la renovación de la mente que es necesario, comienza por un aspecto antropológico, es decir, por la descripción de la condición del hombre. En Efesios, en los primeros capítulos, nos habla de que somos por naturaleza hijos de ira, y en Romanos nos va a hablar de la condición del pecado. Y nos dice que lo único que altera el ciclo natural que va a desembocar en la muerte física y en la muerte eterna es la obra de la gracia, pero el don de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero luego de ese don inicial de la conversión y del nuevo nacimiento, tiene que seguir, ¿qué cosa? La renovación progresiva del creyente, a saber, la santificación, que es un proceso continuo. Ahora, el texto nos va a decir, en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 4. Esto digo pues y afirmo justamente en el Señor, que ustedes ya no anden así, como andan los gentiles, y dice, en la vanidad de su mente. Y aquí vanidad es el tema de humo, aquí vanidad es fragilidad. Aquí vanidad es corrupción, ¿cierto? Recuerden cuando él usa esa palabra en Romanos, que la creación fue sujeta a vanidad y el sentido es corrupción, corruptio. Ellos tienen entenebrecido el entendimiento. Ya la mente no tiene luz, ¿cierto? Ha sido privada de la luz, ha sido corrompida. Están excluidos de la vida de Dios. Es decir, la vida de Dios ya no está en el corazón de ese hombre. Hay la ausencia de Dios, ausencia del Espíritu de Dios en ese hombre. Están alejados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y después dice, por la dureza de su corazón. Aquí no está hablando de falta de conocimiento. Aquí está diciendo que la dureza del corazón impide el conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento de Dios. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y se han sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús.
que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe con deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Interesante, el espíritu de su mente. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado. Y recuerden, creado. Génesis. Fue creado y ahora padece la enfermedad del pecado. Fue creado en una justicia perfecta, en una santidad perfecta y con la capacidad de comprender la verdad. Había sido creado en la justicia y santidad de la verdad y puede ser recreado también en la justicia y la santidad de la verdad por la obra del Espíritu Santo. A partir de este texto y los textos paralelos que están en la carta a los Colosenses, vamos a desarrollar entonces varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la experiencia terrible de una mente dañada. El segundo es el inicio de la sanidad de la mente por la salvación y la renovación de la gracia. Y el tercer punto es la constancia en la batalla por la renovación de la mente que requiere del creyente la perseverancia. Sobre el primer aspecto, la experiencia terrible de tener una mente dañada. El hombre fue privado del bien, del sumo bien, que es Dios, y del bien en su naturaleza por causa de la caída. El pecado afectó profundamente todas las dimensiones del ser humano. Todas sus facultades, su voluntad, su mente, sus emociones, su cuerpo, todas sus facultades fueron afectadas. De ahí que el hombre tenga necesidad de una restauración integral. Aún su mente debe ser redimida. Esta mente dañada es la causa muchas veces de gran dolor y perturbación en el corazón del hombre. Como lo puede padecer una persona que a medianoche se levanta diciendo, Dios me odia. O que a medianoche se levanta con la idea de voy a apuñalar a mi hijo, porque eso es una realidad. O alguien que va pasando o bajando una escalera y dice, ¿y por qué no me tiro? ¿Por qué tengo que vivir? Desde ese pensamiento que puede turbar hasta el pensamiento repetitivo, ¿será que tengo cáncer y me voy a morir? Y ni siquiera tiene una explicación. Acabo de salir del médico y me dice que estoy bien. Todos mis exámenes dicen que estoy bien, pero yo creo que tengo cáncer y que me voy a morir. Y esa idea no sale de mi mente. Y se repite y se repite y se repite en la persona que piensa que puede llegar a hacer daño a sus hijos. O la persona que tiene una imagen de su pasado grabada y que todos los días revive y junto con esa imagen revive el dolor, la amargura de esa experiencia, la amargura de ese evento. Y dice, pero ¿cómo voy a perdonar mientras esta imagen sigue y sigue todos los días carcomiéndome como un gusano? Y en esa situación se estanca. Y esa situación profunda genera luego ansiedad, depresión, ataques de pánico y cosas semejantes. Esto es una pequeña muestra de la terrible condición de la mente caída. Esos son los efectos del daño del pecado en la mente del ser humano. Utilizando un lenguaje religioso, diríamos que el pecado es el gran trauma que tiene todo ser humano. El pecado es el gran daño que origina todo lo demás. Todos nosotros sabemos que estas dificultades de la mente pueden progresar, se pueden convertir en patológicas
y pueden llegar hasta un estado de degradación completa en la cual la persona pierda incluso sus facultades de razón, lo que nosotros llamamos ya demencia. El hombre debilitado y la mente corrompida puede llegar hacia eso, a menos de que la gracia intervenga deteniendo ese proceso y comenzando un proceso de regeneración, de cambio. La mente de Adán no tenía estos problemas. Había sido una mente creada buena, con todas sus facultades en orden, con todas sus facultades en armonía. Pero el hombre ahora ha sido privado de ese equilibrio interior que tenía la mente, las emociones y la voluntad. Ha sido privado de esa corrupción. Y el pecado introduce ese mal en la mente del hombre y debemos entenderlo como una privación, como una corrupción, como un daño. Agustín define el tema del pecado y del mal de la siguiente manera. Y él dice, pero antes de preguntar de dónde procede el mal, dice, es preciso investigar cuál es su naturaleza. Dice, y el mal no es otra cosa que la corrupción de la medida, de la belleza y del orden natural. Miren la definición de Agustín. Dice, ¿qué es el mal? Es la privación, es la corrupción. El hombre fue creado bueno. Y el mal es la corrupción de ese hombre. La corrupción en todas las áreas. La corrupción de todas sus facultades. La pérdida del equilibrio y de la armonía en todas esas facultades. Dice, la corrupción de toda medida, de toda belleza y de todo orden natural. Eso es el mal. Dice, la naturaleza mala es pues aquella que está corrompida, porque la no corrompida es buena, pero aún así corrompida es buena en cuanto a que es naturaleza. ¿Sí ven? Sigue siendo naturaleza. Aún el hombre corrompido sigue portando algo de la imagen de Dios, aunque esa imagen está corrompida. Entonces vemos la necesidad o la condición que está ahí. Desde esta condición, entonces nosotros podemos entender que la renovación de la que está hablando Pablo no se trata de algo que pueda hacerse por la fuerza de la voluntad. Porque lo que se trata es de renovar la corrupción de la naturaleza y eso no lo hace la misma naturaleza. Porque la misma naturaleza no puede autosanarse. Ese es el tema. Luego, esta renovación de la que se está hablando aquí es la renovación que es el resultado de una nueva vida implantada por la gracia salvadora. Por eso, antes Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Este punto es importante. Porque una cosa que sigue destruyendo a las personas que luchan con esto es la culpa. Si yo le digo a alguien que está luchando con esto, simplemente pon de tu parte, estoy presuponiendo que lo único que pasa es que su voluntad no hace lo que debería hacer. Pero la pregunta es si la voluntad tiene la capacidad de hacer lo que yo le estoy diciendo que haga. Y segundo, es que no le estoy diciendo nada. Pon de tu parte. ¿Cuál es mi parte? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Porque si yo le digo pon de tu parte, el otro dice, ¿y qué es mi parte? ¿Qué me estás diciendo que haga? ¿Hacia dónde me debería llevar? ¿Hacia dónde me debería dirigir? ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Y qué es lo que sí puedo hacer? La nueva mente o la renovación de la mente
no es algo que el hombre se pueda dar a sí mismo. Es algo que Dios le da a sus hijos por gracia. Y este punto es importante, tanto para el que sufre como para aquel que intenta ayudar, porque debe saber ayudar. Basado en eso, la persona comienza a regañarse a sí misma. Ya yo debería haber hecho esto. Ya yo debería haber dejado este medicamento. Ya yo debería, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese debería, lo que está adicionando es más a su problema. Y más adelante estudiaremos la realidad de esta lucha y la responsabilidad que compete al creyente en esta lucha. Pero lo primero que debemos notar es que aquí el primer paso que el hombre necesita es reconocer su propia incapacidad para tratar con los efectos del pecado. El juicio o el inicio de la santificación de la mente es el nuevo nacimiento. Por eso Efesios 2:8 ya nos ha dicho. Y miren la estructura. Porque por gracia, esta es la Nueva Biblia de las Américas, está en pasivo. Han sido salvados. Es decir, hemos recibido la salvación. Se nos ha dado. No es que nos hayamos salvado. Han sido salvados. La pregunta es, ¿salvados por quién? Bueno, antes lo dijo, por Dios. Han sido salvados. El medio es la fe. Y por si a alguien le queda duda de que el han sido es una cosa que no han hecho, el texto dice, y esto, ni la fe ni la salvación proceden de ustedes, sino que es don de Dios. Quiero que escuche eso. Don, regalo, algo que le fue dado, no que usted se dio. Es algo que es recibido, no es ganado. Y entonces notemos que se da este pasivo para ambas cosas. Sean renovados. Es decir, notemos el pasivo para la salvación, han sido salvados, y el pasivo para la renovación con relación a la mente, han sido renovados o sean renovados en el espíritu de la mente. Así como una persona no se salva a sí mismo, tampoco su mente la renueva a él, a sí mismo. La mente es renovada por el mismo don de la salvación, por la gracia. En este sentido, Henry Schiller en su comentario de Efesios dice lo siguiente: gramaticalmente debe entenderse como verbo en voz pasiva, el han sido salvados, han sido renovados, pero que en realidad significa dejarse renovar. ¿Sí nota? Dejarse renovar. Por consiguiente, se piensa en que el cristiano debe dejarse renovar, debe permitir que se obre en él esta renovación. Es importante ver que dejarse renovar está hablando del hombre ya renovado. ¿Sí ven? No es una contradicción. ¿A quién le está hablando? A los que han sido salvados por la gracia. A eso les dice, ustedes han sido salvados. Ahora Dios seguirá actuando para renovarlos. ¿Cómo así? Renovar la naturaleza caída que el hombre no puede renovar por sí mismo. Dios sigue actuando, su gracia sigue levantando al hombre caído. Es una restauración progresiva del daño sufrido, como cuando el hombre va recuperando la sanidad después de una enfermedad. La idea es, se fracturó la pierna, progresivamente va a ser tratado hasta que esa pierna vuelva a funcionar como antes. Bueno, es de esto lo que está hablando. Al hombre salvado le dice,
que Dios seguirá ese proceso de renovación que se terminará ¿cuándo? Cuando el Señor venga y termine esa obra de renovación, convirtiendo al hombre en un hombre completamente nuevo, es decir, en el cual ya no está presente la corrupción del pecado. Esa es la idea. La gracia va restaurando la imagen de Dios en el hombre que fue dañada por el pecado. Este texto nos remite al Génesis y no es la primera vez que Efesios nos remite al Génesis, porque si nota Efesios 2:10, después de que ha hablado de la salvación, por gracia sois salvos, va a terminar diciendo, porque somos hechura suya. ¿Sí ve? La creación, remite a la creación. Somos hechura suya. Pero ahora habla de una nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Le está hablando a los redimidos. Somos hechura suya, pero ya no a la imagen de Adán, sino una hechura que está siendo hecha conforme a la imagen de Cristo. Esta es la misma idea que después va a aparecer en Colosenses y va a aparecer en Romanos, donde dice que Dios permite todas las cosas para el bien de sus hijos, para que sean conformados a la imagen, y otra vez la imagen del Génesis, pero ya no a la imagen de Adán, sino a la imagen de Cristo. Por eso, para una verdadera ayuda en todo esto, lo que se requiere de verdad es una antropología que salga de la Biblia y que entienda la complejidad del ser humano. A alguien le puede parecer simplista que para un problema de esta magnitud le digamos a una persona, vamos a orar por ti. Porque diría, pero es una solución que no ve la magnitud del problema. No, hermano, es lo contrario. Es una magnitud que ve la gravedad del problema, que sabe que ese problema no va a ser solucionado por ningún medio humano. No hay posibilidad, no hay técnica científica, no hay nada que te pueda renovar la mente sino la gracia de Dios. Y eso no se reclama como un mérito, se pide de rodillas como un don de la gracia. No hay otra salida. Por eso dice, creados en Cristo Jesús. Y después dice, para hacer buenas obras. O sea que si hay algo que tenemos que hacer, el tema es saber qué es lo que podemos y lo que no podemos. Porque lo que podemos son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Colosenses 3:10 después nos va a decir, y se han vestido del nuevo hombre. Y dice, el cual se va renovando. ¿Sí ven? Se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Y se va renovando conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esta es la antropología cristiana que uno puede resumir en el hombre en pleno uso de sus facultades, el hombre caído, pero el hombre caído que ha sido alcanzado por la gracia, progresivamente se va renovando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor complete esa buena obra que inició en la vida nueva. Comprender esto también nos ayuda a entender la naturaleza de la batalla que va a ser del último punto. ¿Hasta cuándo se debe librar esa batalla? Hasta que la renovación sea completa. Pero eso nos introduce en dos cosas. Uno, si hay una esperanza que hace valiosa esta batalla, la esperanza de la restauración definitiva. Pero también introduce un realismo. No vamos a ser completamente restaurados en este lado de la eternidad. Luego, posiblemente, esta batalla sea difícil. 1 año, 2 años, solo Dios sabe cómo va a trabajar con cada persona en su proceso de restauración y renovación.
Entonces, la renovación de la que está hablando aquí es la renovación a la que nos llama el Evangelio. Es decir, a la renovación del ser interior del nuevo hombre. Aquí no estamos hablando simplemente de cambios, de conductas. No es cambie, deje de hacer esto y comience a hacer lo otro. Eso sería de verdad muy superficial. Aún cuando una persona pudiera llegar a un cambio de conducta, como el caso del alcohólico al inicio. ¿Y qué pasa si deja de tomar? Pero sigue en la misma corrupción de su naturaleza. Ha pasado algo bueno a nivel temporal. Uno diría, vive una vida ahora mejor aquí en la tierra, pero sigue cargando la corrupción de su pecado que al final lo llevará a su muerte eterna. Y es posible incluso que ese cambio de conducta termine siendo algo que agrava su condición, porque ahora va a decir, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera. La sanidad de los efectos de la caída es una sanidad progresiva. Y en esto de progresivo quiero hacer énfasis. ¿Qué quiere decir esto? Que es una batalla diaria, continua, en donde habrán victorias, pero también habrán derrotas. Esa es la realidad. Habrán días donde se logró una victoria. Habrán días donde padecemos la derrota y habrán días donde sobrevivimos. Nada más eso. Eso es así. Pero si nosotros vemos esas etapas a la luz del propósito y a la luz del proceso, el tema cambia. Y eso nos lo explica la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también ¿qué cosa? Los predestinó. Y dice, a ser hechos. Mire esto. ¿Predestinados a qué? Predestinados a ser hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Entonces la predestinación, lo que veíamos ahora en el conversatorio, ¿cierto? La gracia, el orden de la gracia. Predestinados a ser hechos conforme a ¿qué? Conforme a la divinidad. Dios nos va a hacer conforme a Él mismo. Nos va a elevar, ¿cierto? A un estado de gloria que el hombre no conoce y que no se puede dar por sí mismo. El hombre no puede elevarse de esa manera por encima de su propia naturaleza. ¿Recuerdan cómo ilustró el Señor en las parábolas esto? Dice, el árbol malo da ¿qué? Frutos conforme a su naturaleza. Si usted tiene un árbol de papaya, ¿qué espera? No espera patilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su naturaleza no le va a dar para eso. Es irracional que usted espere un árbol de dinero, un árbol de lo que sea. No, porque no corresponde a su naturaleza. El hombre malo no puede dar, ¿cierto? Fruto de vida más allá. Si es malo, no se puede dar el bien supremo a sí mismo. Es contradictorio. Eso es una imposibilidad hasta del orden lógico. Si no tiene algo, si está privado de algo, ¿cómo se puede dar ese algo del que está privado? No puede. Por eso, ¿qué necesita? Los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta imagen de la que habla, de la restauración de la imagen, a la imagen de Cristo, es la imagen que se perdió en el Edén. Por eso Efesios 4:24 dice,
se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, y otra vez vemos, por eso en Efesios 3:16 dice, les ruego que Él les conceda a ustedes. ¿Sí ven? Que Él, que quién, que Dios les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, y antes ha dicho, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Solo el espíritu que mora en el hombre que ha nacido de nuevo puede irlo renovando. ¿Sí ven? Esta renovación de la que hablamos aquí, por eso les decía, es la renovación de la gracia, porque es la renovación que Dios hace en el hombre por medio del don, y otra vez gracia, de su espíritu. Y vuelvo a repetir, lo que aprendemos aquí es que esta renovación no es el resultado de técnicas de control mental ni nada que se le parezca. De esta renovación que estamos hablando aquí no se obtiene por medio de nuevos hábitos naturales. No es que ahora ya yo aprendí la técnica de no sé qué. No. Puede que logre algún efecto sobre el cambio de la conducta. Es posible, pero no es de la renovación que se está hablando aquí. No estamos hablando de cambios morales a nivel humano. Estamos hablando de la gracia. Pero aquí miremos la tensión. Es importante que el pasivo, es decir, el ser renovado, el han sido salvados, no nos engañe. Porque alguien podría pensar, pero si Dios me salva y yo soy pasivo, y Dios me renueva y yo soy pasivo, entonces no hagamos nada. Pero otro texto ha dicho, para buenas obras también te llamó el Señor. Lo cual quiere decir que si hay una responsabilidad en nuestra santificación, pero ¿a qué punto llego? Dios ha dado unos medios de gracia de los que hablaremos después, pero el punto es que el medio de gracia no funciona como si fuera una fórmula matemática. Si oré 10 minutos, entonces tengo 10 horas de paz mental y de santificación. Entonces, si oro 20, entonces más tiempo y etcétera, etcétera. Porque pareciera que se hicieran ese tipo de cálculos. Luego, el que ora más es más santo. Hermano, eso depende de la gracia de Dios, no de su esfuerzo. Pero eso no quiere decir que sea irresponsable. Entonces, no, pues no depende de mí, no hago nada. No. Está siempre esa tensión, ¿cierto?, entre nuestra responsabilidad y la gracia. Al punto que voy aquí es entonces cómo libramos esta batalla. Lo primero es que en esta batalla no debemos desfallecer. Dios nos llama a la perseverancia, a la paciencia, a la gracia, en su gracia. La constancia en la batalla por la renovación de la mente. Eso hace parte de algo que nosotros debemos tener con claridad. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo o se va desgastando, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y quiero que preste especial atención a de día en día. Esto no se trata de la carrera de los 100 metros planos donde hizo su mayor esfuerzo y se acabó la carrera. De día en día, como la oración del Señor en Mateo, ¿cierto? El pan
de cada día. Es una batalla que se va librando día a día. Pero puede ser que esta persona, al ver lo largo de esa batalla, se desanime. Entonces tengo que luchar con esto posiblemente todo el resto de mi vida. Oye, eso no suena muy esperanzador, porque uno dice, o sea, voy a tener que luchar con esta enfermedad ¿cuánto tiempo? Pues esta leve y pasajera tribulación o aflicción nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación humana. ¿A qué debe introducir? Aquí viene otro tema que es importante en esta batalla, que el concepto de progresión va unido al concepto de la esperanza. ¿Qué debemos esperar? El concepto de la esperanza está unido en la Biblia al tema de la memoria, aunque parezca contradictorio. Si yo tengo ansiedad por el futuro, que es algo que está fuera de mi control, si yo pienso, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con él? No tiene hermanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si los dos morimos y queda solo? Entonces, eso es un problema hacia el futuro. ¿Y cuál es o cómo combato con eso? Por medio de una esperanza, pero una esperanza cultivada ¿cómo? Bueno, en parte en la memoria. Yo puedo decir, Dios le dio la vida. Incluso Dios le dio la vida en medio de una circunstancia bastante difícil y lo sacó adelante. En medio de otras etapas difíciles nos ha dado los medios para su sustento. Dios nos ha provisto. Y si Dios nos ha provisto en el pasado, yo puedo creer y descansar en que Dios, que le ha cuidado desde el vientre de su madre, le seguirá cuidando mejor que yo cuando yo no esté. Mejor que yo, mejor que cualquiera de nosotros, mejor que cualquier ser humano, porque su Padre Celestial es el que lo cuida, es el que lo sustenta. Entonces miren cómo la memoria de los actos de Dios, eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Usted ve, siempre Dios le dice a Israel, acuérdate. Cuando estés, acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Porque si ves cómo se han cumplido mis promesas, verás cómo se van a seguir cumpliendo. Y cuando vemos eso a la luz de ese panorama, diremos, aunque hoy esto sea difícil, Dios tiene un propósito que no va a ser quebrado por mano humana, ni por la mano de ningún enemigo, ni de Satanás, ni de nada. Todo mal, temporal, es pasajero. Eso lo dice el texto. Esta aflicción es leve y pasajera, pero si se compara con ¿qué? Con lo eterno. Porque si lo comparamos con lo temporal, entonces 1 año o 2 años o 10 años pueden parecer muchísimo para soportar. Es de nuevo el tema de la santificación progresiva. Y aquí se introduce otro tema, la necesidad de la perseverancia. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías, ¿se acuerdan? Cuyo pensamiento en ti persevera. Eso, debemos entender que estas luchas son difíciles y requieren tiempo y requieren ayuda. De ahí, en parte, la importancia, y aquí volvemos al sermón que dimos de Marcos, sobre la mentalidad mítica de la sanidad y el milagro que se vende muchas veces.
Si hemos entendido cuál es el problema, cuál es la naturaleza de la corrupción, entonces entendemos que no va a ser que hoy hice la oración milagrosa y se acabó todo. Ya, listo, solucionado el problema. No, hermano, el problema de la caída del hombre no es algo que es el resultado de la batalla esta. Aquí no hay el supermedicamento. Es que ya yo me tomé la pastilla y quedé sano por el resto de mi vida. No, eso no va a suceder de esa manera. Ahora, que Dios puede obrar un milagro que restaure a la persona en determinada área de su batalla, sí, pero seguirá batallando en otras. A eso me refiero, a que seguirá batallando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva y renueve todas las cosas, las vuelva a elevar a la restauración completa. A lo que estoy insistiendo es que esta batalla de la que estamos hablando se libra en todo el transcurso de nuestra vida. Por eso es esencial no perder ni la meta ni la esperanza. En esta guerra se podrán perder batallas, pero Dios es el que ha asegurado el final de esta guerra. Y es la victoria para sus hijos. Por eso Colosenses dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y miren que se introduce ahora otro tema. Hábitos. Hábitos que todos sabemos que desarrollamos en diversas áreas. Tenemos malos hábitos de comida, tenemos malos hábitos de sueño, tenemos malos hábitos en nuestro pensamiento y en nuestra mente. Y ¿sabe algo? Nosotros hemos luchado mucho para construir esos malos hábitos, porque ha sido el resultado de repetir y repetir y repetir cosas hasta que ya lo hago de forma natural. Me he ejercitado arduamente en construir un mal hábito. Bueno, el mismo proceso va a necesitar para desarraigar el mal hábito de pensamiento. Yo me acostumbré a que si se me pasa el bus, cojo rabia. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y Dios, ¿por qué me castiga de esta manera? Y Dios no sé qué, y Dios no sé qué cuándo. Y ahí yo estoy entrenando a mi mente a que la forma como reacciono a los más pequeños problemas de la vida es renegar, amargarme, airarme. Y lo hice hoy, y lo hice mañana, y lo hice traspasado. Y llevo 10 años haciéndolo. Y cuando la Escritura me dice, ¿sabes qué? No deberías airarte por esas cosas. ¿Cómo no? Si yo llevo 10 años haciéndolo y me ha ido bien. Ya aprendí perfectamente ese hábito. Bueno, Dios te dice que tienes que renovarte, que tienes que cambiar. Ahora, el tema después es el cómo. No hemos llegado hasta allá, pero ya vemos el problema. Dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. Miren que habla de proceso, hacia un verdadero conocimiento. Y de nuevo otra vez el tema, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Si ven, ¿hacia qué apunta? A la renovación que apunta es a la imagen de Cristo, ¿cierto? A la imagen perdida. El tema no es fácil. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ese es el texto. Sobre esta renovación también nos dice Romanos en el capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Y no se adapten al mundo. Y aquí viene el tema de conformarse. Es decir, acostumbrarse. Me he acostumbrado a reaccionar de esta manera. No sé cómo hacerlo diferente. Tengo que irme entrenando. Y miren que aquí sí dice, si no, transfórmense. Entonces sí hay una responsabilidad. Transfórmense mediante la renovación de su mente.
para que verifiquen, ya eso me toca a mí me toca verificar cuál es la voluntad de Dios. Y adelantándoles al como algo, cuando yo tengo un pensamiento de esa naturaleza, debería verificarlo. ¿Esto que yo estoy pensando corresponde a la verdad de la voluntad de Dios o no? ¿Ya ven? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dejé pasar el bus y ya comienzo a... Pero yo debería detener ese pensamiento y preguntarme, ¿esto es la voluntad de Dios? Que yo comience a reaccionar de esta manera. ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué es lo que quiero yo con esto? ¿Qué es lo que consigo yo con esto? ¿Por qué quiero hacer mi voluntad y no sujetarme? ¿Esto que estoy haciendo es bueno? Eso es lo que dice Romanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno. Entonces yo me pregunto, ¿esto que yo estoy haciendo es bueno? No. ¿Es aceptable delante de Dios? No. ¿Es perfecto? No. ¿Cómo reemplazo esto? Entonces ya comienzo a buscar la instrucción de la palabra de Dios. Pero miren que parte del reconocimiento, parte del análisis, pero en medio de estas adversidades ya más serias, la mente tiende a oscurecerse. Eso es algo terrible. La persona deprimida, su mente se ha oscurecido. La persona ansiosa, su mente se ha oscurecido. Es una forma de reducción. Esta persona no ve más que aquello que teme. Y aquello que teme lo ve en todas partes. Ese temor, ese pensamiento se ha anclado tanto que él no ve nada más. Por eso la mayoría de las veces hay que ayudar a estas personas a que vean la realidad, porque no la logran ver. La realidad es que estamos aquí. La realidad es que te estamos tocando. La realidad es que las cosas están bien. La realidad es que el niño está ahí y no le has hecho nada. La realidad es que lo estás cuidando. La realidad es que ese temor que sientes de hacerle daño es hasta bueno porque de alguna manera todavía tienes un límite que te está diciendo que no puedes hacer eso que estás pensando hacer. Tú no eres eso que estás pensando. Ese pensamiento lo puedes ver y lo puedes dejar pasar y puedes ver la verdad de lo que Dios dice de ti. ¿Ya ven? Pero esto es una batalla por nuestra mente. Lo que hemos visto aquí es la generalidad, la necesidad de entender la profundidad de este problema. Entender la naturaleza del problema, entender cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente, de una forma muy básica, muy elemental, se configura básicamente por dos tipos de experiencias internas. Una es por imágenes y otra es por diálogos. Esther Smith, que escribe un texto sobre la mente apacible, dice lo siguiente: nuestros pensamientos se presentan en dos formas. Experimentamos imágenes mentales y un monólogo interior. ¿Sí ven? Las imágenes mentales son como fotografías que experimentamos en nuestra mente. Les pongo un ejemplo. Estoy en mi casa y de pronto se me viene la imagen de que viene un tsunami y nos va a arrasar a todos. Y cuando usted ve esa imagen, ¿qué siente? ¿Siente miedo o no? Lo raro sería que no. O sea, si yo me imagino en un ascensor y que ese ascensor se va cayendo, yo me asusto. Todo el mundo se asusta. Porque el cerebro no distingue entre el león real
y el león que me estoy imaginando. Ambos son un peligro. Y eso es lo complejo. Las imágenes que me vienen son así. Y luego viene la otra forma, el monólogo. Nos escuchamos a nosotros mismos diciéndonos, eres un inútil, no sirves para hacer esto, deberías hacer esto mejor. Todo el mundo piensa de ti que tú eres una buena persona, pero realmente eres una mala persona. Todo el mundo te dice que eres una buena madre, pero yo sé en el interior mío que no soy una buena madre. Y así, las dos cosas. Entonces, ¿es una voz que oigo o una imagen o las dos cosas? Entonces, escucho la voz y veo la imagen y eso genera terror. Estas fotografías pueden representar recuerdos. Es decir, a la persona se le viene la imagen de cuando estaba niño, de lo que le pasó, sobre todo en eventos traumáticos como eventos de violencia o alguien que estuvo en un accidente y vio personas desmembradas, vio algo terrible, esa imagen se queda ahí. Digamos, los que de pronto trabajamos en cosas donde nos toca ver ciertas cosas. Yo tuve la experiencia de un caso de un niño que fue violado y fue todo eso. Y esa fotografía a mí me quedó años. Es más, yo la pienso y veo la imagen de la fotografía, como si la estuviera viendo, porque eso es algo que impacta. Esa imagen se quedó. Lo que yo hago cuando esa imagen viene es decir, Dios hará justicia con ese hombre. Dios hará justicia con ese hombre, porque nosotros no pudimos demostrar que el que estaba ahí había sido, aunque todo indicaba que fue él, no se pudo condenar. Y miren, eso es algo que a mí me pesa todavía. O sea, yo me acuerdo de eso y a mí me duele. Y en esa época yo no tenía un hijo. Y ahora yo digo, si ese tipo le hubiera hecho eso a mi hijo, yo no sé qué hubiera hecho. Pero para luchar con esas cosas, yo pienso en eso. La justicia de Dios dice, Él será castigado por Dios. La justicia humana no pudo, pero la divina nadie se escapa. Eso es la realidad. Y así luchamos contra esas cosas. Cuando pasan esas experiencias terribles, vamos a llevar en oración eso ante Dios. Pueden ser imágenes de rostros o de lugares o de experiencias que hemos tenido o que anticipamos. El monólogo interior es como si fuera el comentario de la imagen. Entonces yo me comienzo a explicar, a conversar esa imagen. Puede que recordemos palabras que nos dijeron o que descifremos algo, entre comillas, nuevo en nuestra mente. Esos pensamientos son de verdad difíciles de manejar. Ahora recuerde lo que hablamos del tema de las pasiones. Hay personas que tienen esta lucha con su mente. Hay otras personas que no, que de pronto tienen otras dificultades y que de pronto procesan de manera diferente esos eventos. Pueden haber dos personas que presenciaron lo mismo y esa lo procesó por la gracia de Dios de una manera diferente que no le afectó como le afectó a otro. El por qué, nadie sabe, hermano. ¿Por qué me pasó esto a mí? O sea, uno se pregunta muchas veces eso y créanme que muchas veces la respuesta es que nadie sabe. O sea, yo no puedo responderte eso porque esa es una pregunta que muchas veces solo está en la providencia y en el misterio de Dios. Nadie sabe. Lo que sí podemos entender es lo que dice Romanos. Todo eso ayudará ¿para qué? Para bien, pero ¿a cuál bien? A que seas conformado a la imagen de Cristo. Porque ese es el bien supremo de todos nosotros, no una comodidad temporal y terrenal. De tal manera que nosotros podemos distinguir varias formas de pensamiento negativo, como cuáles, pensamientos de angustia y de ansiedad, pensamientos de autodesprecio, por ejemplo. Hay pensamientos que le llaman el síndrome del impostor, de falsa identidad. Yo no soy tan bueno como la gente cree. Yo no soy eso. Y así viene todo el tema de los pensamientos depresivos, de desesperanza que pueden llevar al suicidio,
O algunas personas sufren de una sobrecarga de ideas. O sea, un monólogo que no pueden detener o un conjunto de imágenes que no pueden detener. Es la experiencia mental de este tipo de personas es como Matrix. ¿Se acuerdan cuando sale la lista, los símbolos, eso? Bueno, usted imagínese la mente de alguien así, a millón, y esa persona no puede detener. Y si las imágenes son negativas, imagínese viendo esas imágenes a esa velocidad. Y si el pensamiento es así, imagínese el monólogo a esa velocidad y las dos cosas combinadas. La presión y la ansiedad fácilmente lleva a alguien a que tenga un ataque de pánico o cualquier otra cosa porque no puede dominar eso. Así, hermanos, o el soñar despiertos, los pensamientos irracionales y obsesivos. ¿Qué podemos identificar de esto? Básicamente, hay que tratar de redirigir ese diálogo. Si yo estoy pensando algo, debería preguntarme de acuerdo a Filipenses, ¿esto que yo estoy pensando es verdadero? ¿Cierto? Y comenzar a evaluarlo. La verdad libera, ¿esto es verdad? ¿Este pensamiento es útil? De acuerdo a lo que dice que la escritura, que es regla de verdad, es útil. Este pensamiento es apropiado en el sentido de que dirige hacia algo adecuado. O si yo respondí a la primera pregunta, esto es verdadero, es toda la verdad, porque a veces sesgo y nada más me quedo en una partecita de la interpretación de esa realidad. Y todo esto, hermano, nos lleva a la necesidad de aprender a usar los medios de gracia de manera efectiva para la lucha contra estas situaciones. Si tú eres creyente, por lo menos hoy ya tienes un marco de referencia más amplio de la naturaleza del problema y de la necesidad de la gracia para restaurarlo. Ya al entender un poco más, al comprender un poco más, de alguna manera hay algo de alivio. Pero también necesitas comenzar un proceso consciente y dirigido para batallar contra estas cosas. En ese sentido, esta es una primera parte de este tema que podría entenderse como unas generalidades.